Yo creo, hermanos, que Dios está muy interesado en hacer esta oferta. El Señor es el que hace esta oferta. Y está gritando como un aviso que se pone en las paredes afuera. Y dice, se necesitan intercesores. Nada más en la mañana creo que hubieron 3 orando con el Señor cuarto. Y la urgencia de interceder por los demás es apremiante. Pero yo quiero, hermanos, que miremos el gran ejemplo intercesor que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo a favor de la iglesia y a favor de la humanidad. Pero yo quiero primero antes, porque hablar, hermanos, del Señor, leer de pronto lo que nos dicen los evangelios acerca de cómo el Señor se iba y se retiraba a distancias a orar a solas. De pronto es muy fácil leerlo, pero yo quiero concientizar algo, hermanos, y es primero demostrar quién es el Señor Jesucristo. Porque siendo un personaje tan grande, porque es que el Señor Jesús no es cualquier personaje, el Señor no fue cualquier aparecido. El Señor no es el segundo de una supuesta Trinidad. Amén. Ni el Señor Jesús es un supuesto profeta más de los que hubieron en la antigüedad. El Señor Jesús es el personaje más importante de la historia de toda la vida. Y a mí me llama, hermanos, mucho la atención, siendo Él lo que es, y siendo lo que es, lo que hizo. Amén. Y quiero, hermanos, mostrar solamente cómo se mostró Él en el libro de Apocalipsis. No fue Juan quien lo demostró, fue el Señor quien se mostró a sí mismo quién es Él. Él se destapó, se reveló, se mostró a sí mismo, no como una persona más del mundo, no como alguien más del común, no, Señor, sino como el único y soberano Dios omnipotente. Y ahí en el libro, hermanos, encontré más de 80 formas de cómo el Señor se mostró a sí mismo. Y quiero empezar de la siguiente manera. El Señor, en cuanto a su esencia, se mostró como, primero, el soberano de los reyes. Amén. El rey de reyes, la palabra o el verbo, el que vive por los siglos de los siglos, el Espíritu, el Amén, el león de Judá, la raíz de David, la estrella resplandeciente en la mañana, el testigo fiel, el todopoderoso, el anciano de días, el omnipresente, el que escudriña la mente y el corazón, el que tiene la plenitud del Espíritu, el santo, el unigénito, el verdadero, el rey de los reyes y el soberano de todas las cosas. En cuanto a su esencia, se mostró de esta manera, pero en cuanto a posición, se mostró de una forma muy interesante para toda la humanidad. En cuanto a posición, se mostró a sí mismo como el que está en medio del único trono, como el que está sentado en el único trono, como el que está en medio de los 4 seres vivientes, como el que está en medio de los 24 ancianos, como el que está en medio de millones de ángeles, y como el que está en medio de millones de santos vestidos con ropas blancas. Y esto, hermanos, el Señor nos quiso decir lo siguiente: que Él es más importante que el trono, que Él es más importante que los 4 seres vivientes,
que Él es más importante que los 24 ancianos, que Él es más importante que cualquier ser angelical y que Él es más importante que cualquier santo redimido. Denle un aplauso al Señor porque Él se merece. Dígame si no se merece un aplauso. En cuanto a posición, se presentó como el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Esto nos da a entender que Él tiene toda la preeminencia en toda su creación. Si hay algo de admirar, miremos primero a Jesucristo. Si hay algo de exaltar, miremoslo primero a Él. En cuanto a eternidad, se presentó a sí mismo como el que vive por los siglos de los siglos, como el que es, como el que era y como el que ha de venir. En cuanto a autoridad, se presentó a sí mismo como el que tiene toda autoridad, el que tiene las llaves de la muerte, el que tiene las llaves del Hades, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Díganme si este Dios no se merece una alabanza. Díganme si este Dios no se merece una alabanza grande. Él no es cualquier personaje. En cuanto a pertenencia, se mostró a sí mismo como el dueño de la creación en el mismo libro. Estoy hablando del mismo libro. Se mostró como el dueño de la iglesia, como el dueño de los pastores, como el dueño de los 12 apóstoles, como el dueño de los ángeles, como el dueño de la gloria, como el dueño del poder, como el dueño de las riquezas, como el dueño de la sabiduría, como el dueño de la fortaleza, como el dueño de la honra y como el dueño de la alabanza. Por eso lo adoramos y lo exaltamos, porque Él no es cualquiera parecido. En cuanto a los jueces satánicos, hermanos, se mostró a sí mismo como el que juzgará al falso sistema religioso, como el que juzgará a la bestia, como el que juzgará al diablo, el que juzgará al falso profeta, el que juzgará a la muerte, el que juzgará al Hades y el que juzgará todas las cosas. Él es incomparable. Pero en cuanto a su humanidad, se mostró como el Hijo del Hombre, se mostró como el Hijo de Dios, se mostró como Cordero inmolado, como el que estuvo muerto, se mostró como el linaje de David, se mostró como el primogénito de los muertos y se mostró como el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto último? Quiero decirle, hermanos, que el sumo sacerdote era el que intercedía por el pueblo, el que presentaba ante Dios las necesidades del pueblo. Y ahora, hermanos, viendo semejante personaje tan grande, viendo semejante ser, viendo el ser más hermoso, más grandioso que hay en el universo, se rebajó al nivel suyo y al nivel mío, y se hizo hombre, tomando la forma de siervo, se hizo sacerdote, y en las condiciones de sacerdote intercedió por nosotros. Intercedió por la humanidad. Y el Señor Jesús, hermanos, como el intercesor más grande en toda la historia, se iba lejos, a tiros de piedra se iba y se separaba aún de sus discípulos y les decía: vámonos a orar al monte, vámonos a orar.
les decía a ellos, los apartaba de todo el común que había y les decía a sus 12 discípulos, vámonos a orar al monte. Y cuando el Señor se los llevaba al monte, entonces el Señor les enseñó a ellos que había que, en cada uno en particular, habíamos que tener una intimidad con el Señor. El orar no es una carga. El orar debe convertirse como en un hábito, porque es allí en donde el Señor hablamos con nuestro Dios, en donde compartimos con el Señor, en donde nosotros le decimos todo lo que sentimos y en donde nosotros podemos escuchar al Señor cómo nos hablan nuestros corazones. Y este ser tan grande, al haberse rebajado al nivel de nosotros, ahora, hermanos, se va a orar. Díganme si esto no es algo hermoso. Se va a orar aparte. Y se iban las horas de la mañana a orar. Y la Biblia registra, hermanos, las veces que el Señor subió al monte a orar a solas. ¿Sabe por qué? Porque nos estaba dejando sus pisadas. Nos estaba dejando ejemplo. Nos estaba diciendo, esto es lo que hay que hacer. Y si esto lo he hecho yo, en la condición humana, hermanos, cuánto más nosotros, su iglesia. Pero en esa condición, hermanos, si usted lee el capítulo 17 del libro de San Juan, usted allí encuentra una oración que el Señor hizo. Y esa oración, la cual el Señor hace, se conoce como la oración sacerdotal. También como la oración intercesora. ¿Por qué? Porque allí el Señor comenzó a orar por sus discípulos. Y miren lo que pidió en la oración. Pidió al menos 7 cosas. Primero, rogó por nosotros. Segundo, que fuéramos guardados. Tercero, para que tengamos el gozo. Cuarto, que fuéramos santificados. Quinto, rogó por los que habían de venir. Ni siquiera, hermanos, nosotros habíamos nacido y ya el Señor está orando por la Roma, por Elizabeth, por fulana, por la esposa del pastor, por el pastor. No habíamos nacido y ya el Señor oraba por él. Amigo, usted que está aquí en el culto, usted ni siquiera había nacido y el Señor ya te estaba viendo desde la antigüedad y estaba orando por ti. Rogó por los que habían de venir, también para que seamos uno, también para que seamos perfectos y también para que donde Él está, nosotros también estemos. Aleluya. ¿A dónde está el Señor Jesús? Ascendió al cielo. Y Él oró diciendo, Señor, te pido que no nos quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Que los guardes, que los protejas. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Amén. Todos también estemos con el Señor. Hermanos, la palabra interceder, intercesión, su definición, hermanos, del latín significa la acción de hablar en favor de alguien, para librarnos de un problema o para procurarle un favor. Amén. Interceder es hablar a favor de alguien, es mediar. Gloria a Dios. Pero también en el hebreo y el griego, las dos palabras para interceder dan la misma definición, y es encontrarse. Pero esto da la connotación de acercarse a alguien para pedir algo en favor de otro. En otras palabras, hermanos, dentro del sistema, todo lo que es bíblico, interceder significa encontrarse, no con cualquier personaje,
es encontrarse con el Rey de los Reyes. Es tener una reunión, es tener una plática con el Señor, pero no para mi beneficio, sino porque hay alguien que necesita. Hay un necesitado. Y es entonces acercarse al Señor para pedir algo en favor de otros. Pero también hay ciertas palabras que definieron la palabra interceder como hacer caer la luz, como guerrear y pelear. ¿Por qué? Porque también se puede entender que bíblicamente, hermanos, interceder se entiende como orar, como guerrear espiritualmente, pelear con el propósito de librar a alguien o para procurarle un bien a otro. Yo creo que muchos de nosotros un día tuvimos la necesidad de que alguien se parara en medio del Señor y yo. Un día tuvimos la necesidad de que alguien intercediera ante el Señor por nosotros. ¿Cierto que sí? Yo creo, hermanos, que usted un día tuvo esa necesidad. Y ahora el Señor, hermanos, dice: después oí la voz del Señor, dijo Isaías, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Se necesitaba hacer un trabajo, se necesitaba hacer una labor en el pueblo, pero había alguien y el Señor entonces ofrece la oferta. ¿Quién va a ir a hacer la labor? ¿Quién va a ir a hacer el trabajo? ¿Quién se quiere ofrecer? Y acuérdense, hermanos, que la Biblia nos señala a nosotros, la iglesia del Señor, como los colaboradores de Dios. Amén. Gloria a Dios. Un colaborador no es alguien que lo coge a la fuerza, es alguien que se llama voluntariamente. Y el Señor voluntariamente quiere que alguien tome de su propia voluntad y levante la mano con Isaías: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor de la gloria. Se necesita un intercesor que interceda ante el cielo por esta humanidad. Se necesita alguien, hermanos, que saque sus ratos, yo no sé a qué horas, que se reúna con el Señor, que interceda ante el cielo por esta humanidad pecadora. Pero también yo quiero decir, hermanos, que se necesitan intercesores que se levanten como, número uno, como Job. Y Job se levantó en medio de Dios y de sus hijos. Cada mañana ofrecía sacrificios a Dios por si acaso sus hijos habían pecado. Y yo quiero decir, hermanos, yo quisiera ser uno de esos intercesores. Se necesita un intercesor como Moisés, que se levantó en medio de Dios y el pueblo y los libró muchas veces de ser consumidos por la ira de Dios. ¿Cuántas veces Israel llegaba y ofendía al Señor con sus malas acciones? Pero luego se levantaba Moisés en medio del pueblo y en medio de Dios. Y cuando Dios iba a hacer algo, se levanta el intercesor. Moisés: Señor, necesito platicar contigo. Necesito una reunión contigo. ¿Qué será, Moisés? Señor, pueblo, guarda al pueblo, ayuda al pueblo. Se necesita un intercesor como Moisés.
Se necesita un intercesor como Abraham, que se colocó en medio de Dios y de su sobrino Lot, y lo libró del castigo que habría de venir sobre esa ciudad perversa. ¿He de encubrir a Abraham lo que he de hacer, siendo en él benditas todas las naciones de la tierra? Dijo no. Y entonces ahí es donde entonces comienza Dios a decirle: tengo este propósito. Y Abraham sabía que en esa ciudad había alguien por quien interceder. Señor, necesito hablar contigo. ¿Será que destruirás al justo, Señor, con el injusto? ¿Hay de hacer esto el rey de toda la tierra? Que el rey tal no haga esto. Si hubieran 100, ¿destruirás a todos por esos 100? El Señor le dijo: si hay 100, por amor a esos, no destruiré la ciudad. Pero no lo sabía. Y él empieza a hablar, a platicar con el Señor, pero no había ni 90, ni 50, ni 40, ni 30, ni 10. Pero lo último logró sacar a su sobrino Lot. Una alabanza para el Señor. Se necesita, hermanos, un intercesor como Rahab la ramera, que se colocó o se levantó en medio de los espías y en medio de su familia, y los salvó, sacándolos con vida de esta ciudad que fueron a destruir. Esta mujer tal vez pensaría: yo soy una ramera, si me quitara la vida, pues me va y me viene. Pero ella tenía una familia a quien salvar. Y entonces esta mujer llega y entonces comienza, hermanos, a meterse en algo muy serio, y era esconder a estos hombres, los espías mandados por Josué, ¿cierto que sí? Ella entonces se mete, hermanos, en algo muy difícil, porque a donde se dieran cuenta que esa mujer tenía espías ahí, se morían todos. Pero como, hermanos, interceder es algo de fe, como interceder es guerrear. Entonces esta mujer llega y los mete ahí, porque, hermanos, iba a salvar a su familia, y los logró sacar y los salvó por la gracia del Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, quiero decir que se necesita un intercesor como Abigail, que se colocó en medio del rey David y su necio esposo Lot, y su necio esposo Nabot, y lo libró de la muerte que traía el rey. Llegaba el rey a destruir todo lo que este hombre tenía. Y cuando esta mujer se dio cuenta, dijo: necesito ir a platicar con el rey. Una reunión con el rey. Y cuando llega y lo ve, lo primero que hace es postrarse a los pies del rey. E intercedió por su esposo y por toda su familia, y lo libró de la muerte que el rey traía. Pero, hermanos, también se necesita un intercesor como la mujer cananea, que se puso en medio de Jesús y su hijo gravemente atormentado por un demonio, y lo libró de la opresión del diablo. Esta mujer, hermanos, tal vez tenía el corazón destruido, hecho, vuelto a pedazos, al ver a su pobre hijo siendo atormentado por un demonio. Cuando ese demonio quería, lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego, lo quería matar. Pero se levanta esta mujer del Señor y se pone en medio del Señor Jesucristo y de su hijo atormentado por un demonio. Y, hermanos,
Y lo que logró esta mujer fue librarlo de la opresión del diablo. Se necesita un intercesor como la mujer que padeció de un flujo de sangre, un flujo constante que la atormentó años y años. Pero esta mujer se levantó en medio del Señor Jesucristo y en medio de su enfermedad. Y tal vez leer esto de corrido puede ser muy fácil, pero imagínese usted esa pobre mujer bregando a tocar el manto del Señor con esa enfermedad tan crítica, desalentada, agobiada, sin fuerzas, demacrada. Tal vez había perdido no sé cuántos kilos y sus fuerzas, hermanos, por la falta, hermanos, de la grasa, de su cuerpo, su carne. Todo esto, hermanos, por causa de faltarle ahí en su cuerpo tantas cosas que tenemos nosotros los más robustos. Estaba desalentadita, pregando, buscando cómo entre la multitud. No se sabe cómo hizo para empujar a los demás. Esa mujer guerreó, peleó y se levantó en medio, hermanos. Y esto dio, hermanos, que fueran libres de su enfermedad. Fue libre del azote que le agobiaba. Fue libre de la enfermedad que la agobió. Pero por último, yo quiero decirle, se necesita alguien como Jairo, que se puso en medio de Jesús y su hija ya muerta, pero su final fue la resurrección de su niño. La logró, hermano, levantar el Señor por la intercesión de este hombre. Y yo quiero decirle, ¿quién será la persona más apta para interceder? ¿Usted cree que quién es la persona más apta, hermano? ¿Quién será? ¿Ah? Es la iglesia del Señor. Porque un hombre dio un ejemplo acerca de lo que es interceder. Y dijo, había un muchacho que quería manejar el carro de su papá, pero el papá le decía que no iba a prestar las llaves del carro. ¿Quién sería la persona más pronta ahí, necesaria para interceder por él? La mamá. Y le dice el muchacho, mami, dile a mi papá que me preste las llaves del coche. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque se necesita que el que vaya a interceder sea conocido de aquel de quien se necesita el favor. ¿Cierto que sí? Y hermano, la persona más apta para interceder, hermano, es usted. Hermana, es usted. Soy yo. Somos todos nosotros. Primero, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Aleluya. Olemos a Cristo. Ya no olemos a muerte ni a pecado. Olemos a Cristo. La Biblia dice, porque nos convenía un sumo sacerdote santo, inocente, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los mismos cielos. Y yo quiero decirle, hermanos, que aunque esto se refiere al Señor Jesucristo, sin embargo el Señor nos ha santificado. Mira que esto ha tocado tus labios, le dijo el ángel a Isaías. Y ahora has quitado ¿qué? Tu pecado. Y hermano, usted es la persona más apta para interceder por el pecador, para interceder por el hermano y por la hermana. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos acercamos al Señor, el Señor dice, ahí viene mi hijo. Ahí viene mi hijo. Cuando hay esposas que son muy hábiles para pedirle a sus esposos, y cuando necesitan algo, simplemente necesitan, sino elogiarlo. Mi amor, ¿cómo le fue? Bueno, sé.
O también viceversa, ¿cierto que sí? Si le va a pedir, no va a llegar con el sartén y diga, a ver, ¿por qué no? Llega de una forma muy hábil. Y como esa mujer o ese hombre es lo que apasiona a esa otra persona, ya sabe cuánto necesita. ¿O qué necesita? Pero se lo va a dar porque llegó de la mejor forma. Y como el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él, hermanos, que el Señor es el ser más bueno que hay. A mí me llama la atención que el Señor no quiso ser robots, que solamente dijeran proclamado santo, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, hizo seres humanos racionales, con voluntad propia. Dios es el ser más bueno que hay. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo a usted con la facultad de si quiere alabar a Dios o si quiere no lo alaba. Y como nos hizo a imagen de Él, así como a usted le gusta que su esposa se le acerque o su esposo con un detalle muy bonito, así sea para sacarle 50,000 pesos, al Señor le encanta cuando una persona bautizada en el nombre de Jesús se le acerca y le dice: Señor, usted es tan bueno. Es que te necesito. Señor, si usted es tan hermoso, Señor. Señor, es que no hay nadie en el universo. Señor, lo que hiciste en la cruz, nadie lo había hecho por mí. El Señor comienza a sentir eso porque te hizo imagen y semejanza de Él. Y lo único, hermanos, que después el Señor te va a decir es: ¿y qué necesitas? Aleluya. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que te haga? Ya me has contentado, ¿qué quieres? Y ahí es donde el intercesor tiene que aprovechar. Señor, mi hijo está enfermo. Señor, mi hija está atormentada por un demonio. Señor, mi hermano está siendo atormentado por el diablo. Señor, mi hijo lo tiene envuelto la marihuana, el perico, el sacón. Señor, mi hermanita está en la prostitución. Señor, mira a mi vecino, necesita de la salvación. Señor, mira al hermano y la hermana que está tan enferma. Amén, amén, aleluya. Señor, mira a este hombre, mira a esta mujer, mira a este anciano, mira a este niño. Entonces el Señor se tiene que levantar, hermanos, y hacer algo. Porque hay alguien, hermanos, intercediendo, pidiendo un favor de alguien necesitado. Y así como usted está intercediendo por otros están intercediendo por ustedes. Porque esto es una cadena en donde todos tenemos que presentarnos a reunirnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo para interceder los unos por nosotros en beneficio de los demás. Dios necesita intercesores. Yo creo, hermanos, que una persona que aprende a interceder, a orar, conoce al Señor de la mejor forma que otros. No es el que mejor predica, el que mejor enseña, no. Es el que tiene ratos en reunión con el Señor. Es el que está ya orando y diciéndole: Señor, te necesito, te amo. Tú eres toda mi vida, todo lo que tengo, Señor. Tú eres mi Señor, mi único. Y ahí comenzamos a conocerlo, a entenderlo. Y el Señor comienza a darse a conocer a sí mismo. Y por eso a veces nadie nos mueve de ahí. ¿Por qué? Porque hay
alguien, hermano, siempre en la reunión con el Rey de los Reyes y con el Señor de los Señores. Yo quiero pedirle un favor, hermano. Póngase de pie. Y yo no sé si alguno quiere venir al altar y postrarse, usted lo puede hacer. Yo casi nunca invito a alguien al altar. Pero hermanos, antes de ponerle el ojo a la mejor directiva de este año, a la que usted cree que es la mejor, póngale el ojo a esto. Se necesitan intercesores, porque de ahí dependen muchas cosas. De ahí dependen, hermanos, muchos privilegios a favor nuestro y a favor de los demás. De la intercesión dependen muchas cosas, hermanos. De la oración depende aún nuestra vida espiritual.